siempre vigente por nuestros pecados. Allí hay una serie de símbolos maravillosos, de tipos preciosos, que resaltan la obra maravillosa, aún más maravillosa, la realidad más maravillosa que es la obra de Cristo. Y todo tiene que ver, o gran parte de ello tiene que ver con los detalles del ministerio sacerdotal del orden arónico, que está condensado principalmente en la ley, en los 4 libros de Moisés, los primeros 4, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, más que en Génesis, están representados pues a partir de la emisión de la ley por parte de Dios, todo ese ministerio de intercesión que hace el hombre por el hombre, y que Dios pues escogió a la familia de Aarón, de la tribu de Leví, para que hiciera todo esto. Después hay varios órdenes, porque de los 4 hijos que tenía Aarón, pues un día se emborracharon y presentaron un incienso que Dios no les había mandado, y entraron en el lugar santísimo de cualquier manera, y Dios de inmediato los mató, hizo que murieran. Y entonces quedaron 2 hijos solamente de Aarón, que ellos continuaron el orden arónico. Y después uno de ellos, una de esas líneas, cuando entraron ya en la tierra prometida, también fracasó con sus hijos, porque no los estorbó suficientemente el sumo sacerdote Elí, y entonces el sacerdocio posteriormente pasó a otra familia. Pero Carlos, eso es algo que también necesitaríamos un poco más de tiempo para explicarlo en detalle. Un detallito que usted mencionó, que el sumo sacerdote todavía está de pie, ofreciendo sacrificios por los pecados de la gente. En cambio, Cristo se sentó. ¿Qué tiene que ver eso de que el uno está de pie y el otro sentado? Bueno, que uno no ha aceptado que ya los pecados están purgados. Uh-huh. Entonces, porque el sacrificio y la ofrenda del orden arónico no tiene poder para limpiar las conciencias definitivamente. Entonces, por eso era que todos los años había que hacer el sacrificio, para que se renovara esa especie de pacto que iba a venir en el futuro, y que Dios ciertamente trajo en Cristo. Por eso es que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que carga y que aleja el pecado del mundo, que quita el pecado, lo quita definitivamente, quita de nuestras conciencias el pecado, de manera tal que nosotros nos podemos acercar a Dios con plena certidumbre de fe, entrar en el lugar santísimo. ¿Gracias a qué? A que nuestros pecados han sido perdonados por el derramamiento de su sangre. Pero el que no acepta estas cosas, entonces necesita recurrir a esos actos año tras año, y por eso la Biblia dice que está en pie. Yo quisiera leérselo porque creo que muy pocas versiones se han detenido a traducir eso allí, que el sumo sacerdote está en pie, mientras que Cristo lo que ha hecho es sentarse en la majestad de Dios. Y no solamente sentarse Él, sino que nos ha sentado a nosotros, según el apóstol Pablo lo explica en la epístola a los Efesios, de manera tal de que el hecho de estar en pie es no estar en la fe, en esa fe restauradora, descansadora, si se pudiera decir la palabra. Yo creo que no se puede decir la palabra, pero bueno, que nos hace descansar. ¿Y cómo descansa uno? Pues estando sentado, no parado, lógicamente. Entonces el hecho, cuando leamos en la epístola a los Efesios, que nos sentó en los lugares celestiales, lo que quiere decir es que nuestros pecados ya han sido perdonados totalmente. Todos los pecados, los que cometimos y los que vamos a cometer, todos los pecados nos han sido perdonados. Por lo menos eso es lo que dice mi Biblia. Claro, claro. O sea, hay que destacar ese punto. Carlos, ¿el sacerdocio se heredaba? ¿O un hijo de un sacerdote podía escoger otra profesión? ¿O estaba obligado a ser sacerdote?
No, eso era heredable y tenía que ser de esa línea. Después Dios nombró unos ayudantes porque al principio los que tenían el trabajo eran, aparte de los sacerdotes, eran los primogénitos. Pero cuando hubo la rebelión de Coré, entonces resulta que los primogénitos fallaron. No fueron fieles a Dios, los primogénitos de todas las tribus. Entonces Dios cambió los primogénitos por la tribu de Leví. Y entonces hizo una tribu santa que lo sirviera a él y no le dio ningún tipo de herencia, sino que las 11 tribus restantes tenían que contribuir con la herencia de Leví. Y entonces de allí sacó una tribu, santificó una tribu para que lo sirviera. De allí vienen los levitas, de los cuales también salen la familia de los sacerdotes. Pero la familia de los sacerdotes tienen que ver con ciertas actuaciones que tuvieron a través de la historia y que algunos perdieron ese sacerdocio, esa línea sacerdotal la perdieron. Entonces hay una línea sacerdotal que va a ser restaurada cuando venga el Mesías, y entonces que son los Cohen. Entonces estos van a ser restaurados en el sacerdocio. Ya. Ahora, para ser sacerdote había que ser de la tribu de Leví. ¿Aarón era de la tribu de Leví? Exactamente, Aarón y Moisés, y María y Miriam. Ah, sí, claro. Ya. Sí. Pero Jesús... está, sí. ¿Perdón? No, y Jesús era de la tribu de Judá, no de Leví. Exacto, de la que nada se dijo. Por eso en el libro de Hebreos dice que de la que nada se dijo acerca del sacerdocio. Pero él se abroga el hecho de ofrecerse a sí mismo. Cuando la palabra de Dios dice, y se ofreció a sí mismo como un cordero, sí, sin mancha y sin contaminación, eso él está tomando, se está atribuyendo el orden arónico, porque él se está ofreciendo a sí mismo, nadie lo puede ofrecer a él. Entonces en ese momento él está utilizando la libertad de escogerse como sacerdote según el orden arónico, en ese momento exclusivo de la cruz, pero después pasa a ser sacerdote según el orden de Melquisedec, que es eterno. Por eso es que Melquisedec no tenía ni padre ni madre. Esto es importante, que no tenía ni padre ni madre. Sí. No dice sin padre, dice sin padre y sin madre. ¿Y usted dice que ese Melquisedec era Jesús? Indudablemente, es que no era otro sino Jesús. Por eso es que Jesús no tiene la sangre de María. Ya. ¿O no será que ese no era Jesús, sino que tipificaba a Jesús, que es diferente? No, de ninguna manera lo tipificaba, porque eso es lo que hay que entender. Ves que Jesús es Dios. Entonces, el hecho de que tenga un cuerpo en cierto momento de la historia y ahora lo siga teniendo, un cuerpo glorificado, no quiere decir que esa persona no fuera Jesús 1000 años antes. En absoluto, o 2000 años antes, perdón, porque estamos hablando 2000 años antes. No. Ahí es donde viene el grave error teológico de que se ve a Jesús de Nazaret limitado en función del espacio y del tiempo hace 2000 años para nosotros. No. Jesús es Dios hecho carne, y entonces, porque si no es Dios hecho carne, entonces no puede salvar a nadie. La única forma de que Él pudiera salvar a alguien es que estuviera fuera de la prisión para abrirnos la cárcel. Sí. Y todos los hombres en Adán estábamos dentro de la prisión.
Entonces, dentro de la prisión, el portero no nos iba a abrir jamás, porque el portero es el diablo, y nosotros éramos hijos del diablo. Entonces, al único que le abre la puerta el portero es a uno que viene de afuera y que tiene autoridad para llamar. Dice, a este el portero le abre. Y entonces él no entra en ese redil. Fíjate bien que la parábola es tremenda, porque no se mete adentro del redil, que es la muerte, sino que desde la puerta llama a las que son suyas, las ovejas, y las ovejas oyen su voz y los siguen, y él las saca. ¿Las saca de dónde? Del redil de la muerte. Ok. Entonces, todas esas cosas están coordinadas y combinadas unas con otras. Bueno, Carlos, yo creo que hasta aquí esto ha quedado bien entendido. Yo le agradezco inmensamente la deferencia que ha tenido para con nosotros y el tomarse todo este tiempo para explicarnos este detalle. Mil y mil gracias. Le deseamos a las 2 de la tarde, 36 minutos para usted en Barcelona, que tenga un excelente día, que Dios lo bendiga, que tenga un feliz almuerzo. Muchas gracias, Donizetti y Carolina. Solamente quisiera aclararme esa preguntita que me hiciste y que se me fue ahora la respuesta. Entonces, ¿era Jesús? Claro que era Jesús, y él mismo lo dice. Aún le preguntaron los doctores, ¿no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, en verdad os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Que antes que Abraham fuese, yo soy. El eterno Jesús. Exacto, no dijo yo era, sino yo soy. Porque yo soy es Yahvé, eso es lo que quiere decir. Ya. Y Yahvé es Yeshua, que quiere decir Yahvé salva. Entonces todo está coordinado, pero lo dejamos para otro día. Bendiciones y saludos a todos los radioescuchas de vivelaestereo.com. Muchísimas gracias. Ahí teníamos a Carlos Fuchán, teólogo erudito de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, quien a esta hora nos estaba acompañando en Noticias en Pijama.